Bueno, para comenzar, yo tengo varios problemas con mis estudiantes. El primer problema que yo tengo es que mi subjetividad, yo nací en el Paleolítico, fue creada por Mickey Mouse. Por el contrario, la subjetividad de mis alumnos fue creada por el mouse. El segundo problema es que yo soy un inmigrante digital. La informática es mi segunda lengua y se me nota el acento. Por el contrario, todos mis alumnos son nativos digitales. La informática es su primer lengua que han aprendido desde la cuna y es la dieta cognitiva a través de la cual ellos han desarrollado todas sus habilidades cognitivas. Se calcula que en la Argentina, cuando un estudiante secundario ha terminado, ha pasado por lo menos 10.000 horas jugando videojuegos, 10.000 horas con el celular, 20.000 horas mirando la televisión y ha enviado por lo menos 200.000 mensajes de texto o mails. ¿Se puede luchar contra esto? No. Y cuando alguien no puede luchar contra algo, se une. Muy bien, yo creo que ya la forma de enseñar el abecedario debe modificarse. Y acá hay una nueva manera de alfabetizar. Fíjense ustedes que la manera en la cual mi señorita Elsa en primer grado inferior me enseñaba la A se ha modificado y tenemos en informática una manera para cada letra del abecedario. Y así es como debemos imaginar que es el cerebro de nuestros nativos digitales. Fíjense el terrible impacto que debe ser para un nativo digital cuando, por ejemplo, un malvado profesor de literatura le pide que lea El mío Cid. Esto genera un politraumatismo craneano con severas lesiones cognitivas. Como nuestros nativos digitales piensan gráficamente, hasta mueven diferente los ojos cuando leen un libro. Nosotros, los del Paleolítico, cuando leemos un libro, trazamos la antigua y majestuosa Z griega a través de la página. Ahora, nuestros alumnos digitales no leen las páginas del libro, la escanean. Por lo tanto, cuando leen un libro, trazan una F. Esto debería modificar e impactar la edición de los libros, porque si hacen una F, esto implica que en una página de un libro, lo único que es importante debe ir arriba y algunos párrafos importantes a la izquierda. Y todo lo demás, basura, 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 el nativo digital ni siquiera lo va a captar. Luego, varios estudios demuestran que los nativos digitales, cuando surfean por la web, cuando llegan a un sitio que les interesa, no pasan más de 2 segundos en ese sitio y saltan rápidamente al próximo. Yo, cuando con mucho temor y vértigo surfeo por la web, estoy por lo menos 1 hora en un sitio y me agarra taquicardia cuando tengo que elegir para qué lugar voy y me agarra temor por lo que dejé del otro lado y en una hojita, como un hombre del Paleolítico, anoto el lugar que dejé de ver. Pero esto no es una DD digital. Esta es la forma en la cual los nativos digitales surfean. Y lo que se ha visto es que nuestros nativos digitales han desarrollado circuitos neuronales en su sistema nervioso para chorros de concentración rápida. Porque una de las cosas que uno debe comprender cuando llegan nuestros alumnos a la universidad, que ellos están brillantemente adaptados a esto, a chorros de concentración rápida. Ahora,
cuando ustedes les vayan a pedir concentración prolongada, los tienen que entrenar, porque ellos naturalmente no tienen facilidad para esto. Y esto es lo que se llama el estado de atención parcial continua. Ellos son muy buenos para esto, pero si ustedes le piden algo que vaya más allá del estado de atención parcial continua, esto puede generar estrés en los alumnos. Está estudiado que cuando nuestros nativos digitales aprenden o estudian, generalmente desarrollan múltiples tareas. Un 80 y pico % de los alumnos digitales, mientras estudian, escuchan música. Yo ni siquiera puedo escuchar música cuando cocino. Cuando yo cocino, me encierro en la cocina y si alguien entra, digo, por Dios, ¿no se dan cuenta que estoy haciendo unos huevos fritos? Déjenme tranquilo. Bueno, ellos pueden estudiar escuchando música. Luego, un 47% estudia viendo televisión. Y hay un 20 y pico % que mientras está estudiando está haciendo 3 cosas o más. Bueno, no hay estudios de calidad con respecto al nivel de aprendizaje cuando alguien está haciendo varias cosas a la vez. Y el tema del conflicto generacional a lo largo de la historia siempre ha sido, o muchas veces ha estado relacionado con los cambios tecnológicos. Ya Platón se quejaba del hábito de la lectura. Decía que la lectura iba a destruir la tradición oral, iba a disminuir la memoria, y tenía razón. Y los jóvenes siempre aprovechan la nueva tecnología para romper con los mayores. Por lo tanto, no debemos hacernos los sorprendidos. El hemisferio izquierdo está especializado en lo que se llama el análisis lógico, el pensamiento lineal, el procesamiento del lenguaje, la escritura y la lectura. Y este hemisferio izquierdo es el blanco de toda la educación en el hemisferio occidental. Por el contrario, el hemisferio derecho es el que procesa los patrones, el que está dedicado a la creatividad y a la imaginación, el que está relacionado con la resolución de problemas y con las emociones. A la educación en el hemisferio occidental mucha atención no le presta. Y nuestros nativos digitales, a través de todas sus experiencias previas, pensemos en un videojuego, lo que tienen muy estimulado es el hemisferio derecho. Entonces, cuando están en casa, están estimulando su hemisferio derecho con tecnología del siglo XXI, y cuando entran al aula y me ven a mí con una tiza que le apunto al hemisferio izquierdo, además de retrasar 400 años, ¿cuál va a ser el resultado? Aburrimiento. Si Descartes apareciera en este momento sobre el planeta, no diría más pienso, luego existo. Lo que diría es Google, Facebook, YouTube, luego existo. Y no hay peor pecado epistemológico que no ver que no vemos. Y nosotros no nos podemos dar el lujo de no ver que no vemos a estos alumnos que entran en nuestras aulas. Y decía Einstein, hacer lo mismo esperando cambiar los resultados es la definición de demencia. No podemos hacer todos los días lo mismo con este tipo de alumnos esperando un resultado diferente. Muy bien, ¿qué es lo que yo pienso humildemente? Bueno, yo humildemente pienso que hay que introducir una interfaz digital, la que quieran. ¿Y cuál es mi objetivo para introducir una interfaz digital? Meterle troyanos al cerebro de mis alumnos. ¿Para qué son esos troyanos? Bueno, para meterles programas maliciosos
en la memoria de mis alumnos. En mi caso, ¿cuáles son esos programas maliciosos? Fisiología humana, historia de la medicina, neurología, investigación aplicada. ¿Por qué? Porque yo quiero infectar el cerebro de mis alumnos con un virus, que es el pensamiento analógico, que ese es el punto débil y vulnerable de mis alumnos. Ahora, si yo quiero introducir interfaces digitales, yo tengo que saber cómo aprende, cómo recuerda, cómo se emociona y cómo se motiva el sistema nervioso central de mis alumnos. Enseñar sin saber cómo funciona el sistema nervioso central es como querer hacer un guante sin saber cómo es la estructura de una mano. Por lo tanto, hay una serie de principios neurocognitivos que nos pueden ayudar a utilizar las interfaces digitales. Este docente que está acá en esta imagen, esta es una foto tomada en un congreso en Guayaquil. Ustedes saben que nosotros los médicos somos especialmente aburridos. Este docente está a punto de sufrir el síndrome del llanero solitario. O sea, está a punto de quedarse solo y de ser abandonado por todo su auditorio. ¿Por qué? Porque está cometiendo un montón de pecados. Primer pecado, su diapositiva está toda escrita. Segundo pecado, está leyendo textualmente la diapositiva. Tercer pecado, está utilizando un micrófono fijo. Cuarto pecado, está hablando detrás de un atril. Quinto pecado, está parado a la derecha de su auditorio. Sexto pecado, está inmóvil. Séptimo pecado, está hablando en la oscuridad. Y octavo pecado, está hablando de espaldas a su auditorio. Y así, lentamente, si el auditorio tiene libertad moral y política, se irá. Y si no tiene libertad moral y política, se irá física y espiritualmente.